Muy bien, gracias al Señor por la tecnología que nos permite estar juntos otra vez. Bienvenidos, hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Seguimos con nuestro estudio de los profetas menores. Estamos en el libro de Oseas y la semana pasada hicimos algo diferente para recapitular y ver eh, en forma comparativa, ¿verdad? Las profecías y las promesas, ¿verdad? Y pudimos aprender un estilo de interpretación que es el ver el cumplimiento de las profecías de manera cercana o de manera lejana. Así que aprendemos a leer la Biblia de una manera de estudio, de una manera diferente, ¿verdad? Hoy vamos a añadir algo más que se conoce como la interpretación de referencia directa o referencia indirecta. Esto es, y vamos a verlo, cuando se lee la porción de las escrituras, uno puede encontrar en el Antiguo Testamento, más bien en el Nuevo Testamento, referencias del Antiguo, ¿verdad? Pero eso viene cuando uno lee las escrituras de principio a fin, porque se va familiarizando con los términos y puede identificar y decir, oh, esto yo lo vi en tal porción de los profetas, ¿verdad? Y entonces empieza a haber una asociación entre los dos pactos, ¿verdad? Las dos revelaciones que es la palabra de Dios. Y aquí tengo una figura que les animo a ver en los estudios por YouTube porque pueden ver los visuales, ¿verdad? Y hay comparaciones aquí en esta proyección, ¿verdad? De profecías y promesas, tres columnas para ver en dónde se cumple la profecía de un cumplimiento lejano, ¿verdad? Y tres columnas, ¿se cumple acaso en la primera venida de Jesús? ¿Se cumplirá en su segunda venida o se cumplirá en el tiempo del milenio cuando el Señor venga a reinar? Y identificamos la semana pasada que en el capítulo 1 de Oseas, en el versículo 10 y 11, se encuentran promesas que tienen un cumplimiento lejano, ¿verdad? En la segunda venida y en el milenio. Pero vimos una promesa que está ahí media escondida, que se cumple cuando el Señor viene por primera vez, porque comparte su familia, ¿verdad? Nos hace su familia y nos hace sus hijos, ¿verdad? Y eso, la promesa era que algún día se nos iba, a los que no éramos pueblo, se nos iba a llamar hijos de Dios, ¿verdad? Y eso no pudo haber pasado si el Señor no hubiese venido, porque a través de su muerte, Él abre las puertas a que nosotros también podamos ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo. Así que ese fue el cumplimiento, ¿verdad? Y lo pueden leer después o ver el estudio con más calma. El versículo específico es el versículo 10 de Oseas 1. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Verdad? Aunque hace una referencia específica a Israel, sabemos que eso tiene un cumplimiento lejano en el milenio, cuando el pueblo de Israel como nación sea salva o salvo, ¿verdad? El pueblo va a reconocer a su Mesías y sí hay un cumplimiento lejano para el pueblo de Israel, pero también había un cumplimiento lejano para el pueblo gentil que también iba a ser incluido en el pueblo de Dios, ¿verdad? Por su fe en Cristo. Otro versículo fue, y eso nos lo dice Pablo a manera de repaso, ¿verdad? En Romanos capítulo 9 versículo 25 Pablo dice, como dice Oseas, ¿verdad? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Dios nos incluye, nos ama, nos abraza
a los que no éramos parte de su pueblo, ¿verdad? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que vemos, Pablo aplicaba este tipo de manera de leer las escrituras, ¿verdad? Conectando, ¿verdad? Eventos, conectando eh, promesas con las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo cuando leemos las escrituras, identificar cómo se aplica en Cristo Jesús esas escrituras para nosotros y para el pueblo de Israel. Obviamente hay conectes, ¿no? Hoy vamos a seguir y vamos a ver, vamos a seguir esta manera de interpretar las escrituras aplicando el cumplimiento lejano o el cumplimiento cercano y vamos a seguir usando el mismo formato de los de las columnas, ¿verdad? Aquí traté de hacerlas un poquito más claras, ¿verdad? Y hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Oseas. Aquí les marqué el cumplimiento cercano, hablando cuando se cumple cercano la profecía, no necesariamente es el mismo día o al siguiente día, puede ser semanas, pueden ser meses, puede ser un año, 2 años, hasta unos 100 años, tal vez 150 años se le considera cercano al, al anuncio, ¿no? De la vida del profeta a cuando se cumple lo que está anunciando de parte de Dios, ¿verdad? Cumplimiento lejano serían miles de años, ¿verdad? Como en nuestros tiempos, después de miles de años. Y un cumplimiento lejano también en el futuro sería la segunda venida que se cumpla durante el tiempo de la segunda venida de Jesús o el milenio. Hoy agregamos en esta proyección algo nuevo, que es esta columna, la primera. Eventos que se van a dar durante la gran tribulación, que es el periodo que se conoce como eh, el juicio de Dios aquí en la tierra antes de su segunda venida. 7 años de sufrimiento, mucho para Israel, pero para todo el mundo, ¿verdad? Porque van a ser tiempos de guerra, guerras a un nivel que jamás se han dado en la historia de la humanidad, porque ahora estamos hablando de habilidades de uso de misiles, de bombas nucleares que van a traer destrucción al mundo. El libro de Apocalipsis nos habla, ¿no? De la destrucción de la tercera parte de la tierra, tercera parte del mar, tercera parte de los cielos, hay contaminación que solamente se puede dar de una manera usando este tipo de bombas, ¿no? Y eso es lo que la Biblia lo explica como el tiempo de gran tribulación. Dice que va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y estas profecías, en el capítulo 2 de Oseas, vamos a ver que hay referencia a ese tiempo, o sea que es un cumplimiento lejano, porque todavía está en nuestro futuro, muy removido del tiempo del profeta, ¿no? Miles de años después, aunque para nosotros está a la vuelta de la esquina, por eventos que estamos viendo que ya facilitan a que se dé este tipo de resultados, ¿no? Obviamente, entre estas tres columnas, ¿verdad? Entre la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesús está un evento que se conoce como el rapto, que no lo hemos enlistado aquí porque todavía, a lo menos en la lectura y el estudio de este capítulo, no, no vi ninguna referencia a ese evento, por eso no lo puse. Pero a veces, a medida que leemos las escrituras, el Señor va dando más iluminación, más entendimiento y a veces empezamos a encontrar cosas que no habíamos visto antes. Así que no descarto la posibilidad de que esté, si ya se empiezan a nombrar desde esa antigüedad eventos que están todavía en nuestro futuro, eh, no se puede descartar que el Señor no lo haya revelado ya. Acuérdense que la primera referencia a la segunda venida del Señor Jesús está en el Génesis, con Enoc, que dice Enoc que él era un profeta que vio
al Señor venir con sus centenas de millares. Él pudo ver la segunda venida de Jesús en los tiempos antiguos, ¿verdad? A miles de años atrás ya se nos da referencia de estos eventos, ¿verdad? Así que leer las escrituras debe de ser algo fascinante porque hay bastante eh, revelación. Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que va a pasar al final, dice las escrituras, Él mismo dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo, que te revelo el fin desde el principio. O sea, es una característica de Dios darnos información que ningún otro Dios, entre comillas, puede dar, ¿verdad? No hay ningún otro personaje que diga, yo sé lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y las escrituras fueron reveladas para que nosotros podamos comprobar que Él sí es Dios, porque lo que Él dice se cumple. Y lo que lo dice con anticipación, dice desde el principio te digo lo que va a pasar al final, ¿verdad? Así que está en nosotros descubrir esa información a medida que leemos las escrituras, ¿verdad? Y como digo, a veces vivimos en tiempos de bastante engaño, de bastante distracción, ¿verdad? A veces hay tendencias de enseñanza que afectan, ¿verdad? Porque si estamos buscando solamente palabras motivacionales, algo que es superficial, porque es bueno, ¿verdad? Ayuda, anima, pero no profundiza lo espiritual. Nos quedamos, vamos a buscar solo sermones o estudios que tengan que ver con la superación, el avance, ¿verdad? El tú puedes, el tú eres lo máximo, el puro yo, en cuanto al humanismo. Y de eso está saturado el Internet de predicaciones enfocadas desde esa perspectiva humanista. Entonces, no hay profecía, no hay nada que tenga que ver con revelación de parte de Dios de lo que viene, ¿verdad? ¿Cómo se puede preparar la persona espiritualmente, estar lista para escapar de estas cosas? Y para eso viene el Señor Jesús, para rescatarnos de lo que viene, ¿verdad? A veces también está el otro lado que es el puro señalamiento, ¿verdad? Hemos hablado de eso, predicaciones acusativas, que te vas a ir al infierno, y no se explica la esperanza que hay en Jesús, ¿verdad? Solamente, que también viene a ser un tipo de predicación humanista, porque está la salvación eh, supeditada a la actuación del hombre, cómo, qué haces, cómo te esfuerzas, cuánto te sacrificas, como que si la salvación fuera un esfuerzo humano. Y igual viene siendo el otro extremo de una predicación humanista que no presenta a Jesús desde el principio, ¿no? Su, sus logros, ¿verdad? Su triunfo, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre todo el sistema humano de gobierno. Él viene a reinar. Ese debe de ser el enfoque del creyente. Por eso dice las Escrituras, pon tus ojos en Jesús. Él es el único el autor, el que comenzó todo y el que concluye todo, el autor y consumador de nuestra fe, el que no falla, ¿verdad? El eterno, el perfecto, ¿no? Así que ese es el incentivo que tengo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que leamos las escrituras buscando a Jesús, su obra, ¿verdad? Su plan, su revelación. Es algo fascinante que el estudioso de las escrituras empieza a descubrir las riquezas celestiales que están reveladas en la Biblia, ¿no? Así que hoy estamos en el capítulo 2 y igual vamos a encontrar tres profecías y una promesa, pero solamente vamos a llegar hasta el versículo, um, bueno, en realidad tendríamos que llegar hasta el versículo 20, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Y vamos a ver la primera profecía que tiene un cumplimiento cercano. Por eso está ahí enlistada bajo el cumplimiento cercano, que se calcula que se cumple en el año 722 antes de Jesús. O sea, lo que Dios anunció a través del profeta en esta profecía se aplica para Israel y tiene su cumplimiento histórico.
Vamos a leerla para ver de qué se está hablando. En el versículo 5 y 6 dice, porque su madre se prostituyó, hablando de Israel, está Dios comparando al pueblo como que fuera una mujer adúltera, una mujer que deja a su esposo. Y en este caso Israel deja a su Dios por seguir a otros dioses, dioses paganos, ¿verdad? Dioses que aprobaban el descarrío sexual, dioses que aprobaban el sacrificio de los hijos, dioses que aprobaban lo que complazca al humano, ¿verdad? O sea, el humano se inventa estos dioses que aprueban cualquier comportamiento, ¿no? Y así compara a Dios a Israel. Eres como esa mujer que deja a su esposo y se va con otros, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, la mentalidad del pueblo de Israel era, estos son los que me proveen todo lo que yo necesito, estos dioses, ¿verdad? No es Dios Jehová, sino que son los los dioses ajenos, ¿verdad? Dice, por esa razón, dice el Señor, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esta palabra de espinos y seto? Que es la traducción que se nos da en el español. Tal vez si tienen una versión más moderna, esta es la Reina Valera, esa es la palabra que usa, espinos y seto. Espinos es la palabra sir, que quiere decir olla o un espino, ¿verdad? Como una, algo picudo, ¿no? Una púa o un gancho, tal vez se puede traducir como una zarza, un arbusto espinoso, ¿verdad? Que la idea que hierve es como que se propaga rápido. Por eso ponen la idea como de una olla hirviendo, porque cuando empieza a hervir, las burbujas salen muchas, ¿verdad? Así se propaga eh, esto que trae dolor, ¿verdad? La idea es de que se va a multiplicar el dolor. Cuando habla de espinos estos arbustos espinosos, hay resequedad. Estos arbustos causan que no haya fruto porque ahogan la semilla, ¿verdad? Ahogan la cosecha cuando salen estos arbustos así multiplicados en abundancia. En otras palabras, el resultado del pecado va a traer falta de fruto, no va a haber eh, abundancia, va a haber resequedad, va a haber desierto, va a haber dolor. Esa es la idea cuando se habla de espinos. El seto, en la versión en inglés se habla de una muralla, es una un muro, el seto, ¿verdad? Es la palabra gader, que quiere decir rodeado por una muralla. La idea es de que la persona no va a poder avanzar, está estancada, no hay progreso, ¿verdad? Cuando hay algo que nos detiene, ¿verdad? Hay algo que no nos deja avanzar. La idea puede significar una invasión, porque eso es lo que la táctica de guerra que usaban los imperios antes, sitiaban la ciudad, no dejaba que nadie entre ni que nadie salga. Entonces no había comercio, no entraba la comida, la gente empezaba a morirse de hambre, no entraba medicina, no entraba nada. Entonces había una angustia, había hambre, había pobreza, desesperación, sufrimiento. Las escrituras nos hablan de que la gente llegaba hasta el punto del canibalismo, se empezaban a comer a sus bebés, a sus hijos, porque el hambre era tan grande que la gente pierde la razón, ya es una desesperación terrible, ¿no? Y eso es lo que habla la idea de que Dios va a permitir por el desvarío de la gente y hablamos de esto de la palabra castigar, ¿verdad? Que a veces tenemos la idea de que Dios es malo, que Dios quiere hacer sufrir a la gente, ¿verdad? Pero la palabra castigar
es la idea de que Dios va a permitir que uno coseche lo que ha sembrado, ¿verdad? Es como ya vienen las consecuencias, o sea, no es que las manda, pero él como que ya levanta las manos, esto es lo que quieres, esto es lo que vas a recibir. O sea, él nomás es un resultado de las malas decisiones, ¿verdad? Entonces, lo mismo los espinos y el seto, ese control, esa invasión, esta consecuencia es el resultado de tus decisiones. Es como cuando un país, y esto es la discusión que es tan relevante para nuestros tiempos, ¿verdad? Que se presenta de una manera, pero en realidad tiene otro propósito, ¿verdad? Dicen que para que una nación sea destruida, o lo que necesita un pueblo para ser nación es tener el mismo idioma, tener fronteras, tener la misma cultura, ¿verdad? Tener las mismas leyes, ¿verdad? Cuando una nación no tiene esto, deja de ser nación. Y esto es lo que pasaba con Israel, ¿verdad? En el momento que iba a ser sitiada, iba a ser invadida, ¿verdad? Iba a ser dispersada, ya no había fronteras, ya no había protección, perdía su identidad porque el idioma se pierde la cultura, se pierde su religión, ¿verdad? Porque se empieza la contaminación. Y eso es lo que diferentes movimientos procuran, ¿verdad? De alguna manera la destrucción por dentro, ¿verdad? Porque en el momento que ya no hay la misma fe, la misma cultura, el mismo idioma, se pierde la nación, se pierde la identidad como nación. Y eso le pasó a Israel, porque coqueteó con la cultura de las religiones de otros países, de otras naciones, se dejó conquistar por dentro, ¿verdad? Y se vio, Dios dice, lo voy a permitir, vas a perder tu lugar. Perdió Israel, el reino del norte, dejó de ser en el año 722 cuando Asiria la conquistó. ¿Verdad? Pero pasaron por décadas de sitio, ¿verdad? De sufrimiento, de hambre, tuvo que rendirse, ¿verdad? Y eso nos explica las escrituras y la historia, ¿verdad? No hay contradicción en esto. Oseas 2:10 dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, ¿verdad? Las consecuencias llegan tarde o temprano, ¿verdad? Nadie puede detener lo que viene, las consecuencias de las malas decisiones, ¿verdad? El permitir que coquetear en nuestro caso sería con cosas, el materialismo, con una fe que no es de Dios, ¿verdad? A veces entran otras religiones, se se pierde mucho en ese sentido. Y aquí vamos a ver otra vez la palabra espinos ah, y seto, porque aquí lo menciona, ¿dónde está? En el versículo, estamos en segunda de Oseas capítulo 2 versículo 10, ¿verdad? Pero vamos a compararlo históricamente con lo que nos dice Segunda de Reyes 18, del 11 al 16. Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, o sea, otra nación, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Verdad? Aquí está el dato histórico de Sennacherib, que dice que él fue el que se llevó a cautivo. En el versículo 13 dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Esto es en un futuro, porque primero cae Israel, las 10 tribus del norte,
y después cae la tribu del sur, que era Judá, el rey de Judá. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Viene el rendirse, ¿verdad? Ya entregó todo lo que era de Dios, se lo entrega al rey de Asiria, ¿verdad? Vemos el cumplimiento cercano, que es de esta profecía de Oseas capítulo 2. Claro, se puede calcular tal vez unos 100 años después de la profecía, uh, temprano como 20 décadas, 2 décadas, 20 años, ¿verdad? Porque fue el tiempo que sitió a Siria con el papá de Sennacherib, que era Sargón. Ese fue el rey que primero invadió a Israel. Así que vemos este cumplimiento de esta profecía es de interpretación o cumplimiento cercano a los tiempos del profeta. Um, Vamos a ver lo que les mencionaba, que es algo nuevo que vamos a estudiar ahora de cómo leer las escrituras. Y aquí vamos a ver una referencia indirecta. O sea, hablamos de cumplimiento cercano y cumplimiento lejano, pero ahora vamos a aplicar esta nueva cosa que se llama referencia indirecta. Oseas 10:8 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Y dice, ese es el pecado de Israel, los lugares altos, el adorar a otros dioses, tener altares para otros dioses, ¿verdad? Seguir la corriente de las naciones que lo rodeaban, ¿verdad? Dice, crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Esa referencia que dice que le dirán a los montes y a los collados, caigan sobre nosotros, cúbrannos, ¿verdad? Es una referencia indirecta a algo que las escrituras en el Nuevo Testamento nos van a explicar. ¿A qué se refiere esto? Pero hablando de espinos y cardos, ¿verdad? Ya hablamos de espinos porque hace esa referencia que iban a crecer espinos, ¿verdad? Pero ahora añade y dice espinos y cardos. Los cardos son púas afiladas que se propagan y dañan, ¿verdad? Lastiman, ¿verdad? La idea que viene maldición. La primera mención de este dúo mortal que es los espinos y cardos fue en el Edén. En el Edén vino los espinos y los cardos salieron en la tierra como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3, 17 y 18 dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Era la maldición del pecado, la consecuencia de la desobediencia trae maldición para la tierra, para la naturaleza y en consecuencia para el ser humano, porque estos espinos causan dolor, ¿verdad? Afectan la cosecha y al ser humano, ¿verdad? Le lastima. ¿Verdad? Y hace Oseas, el Señor otra vez, a través de Oseas, dice, Israel vas a sufrir, porque tienes altares que adoran a otros dioses, ¿verdad? Y eso, ese es tu pecado, ¿verdad? Que has coqueteado con otros eh, dioses, otros señores en tu vida, ¿verdad? Pero aquí dice, el versículo 8 termina y dice, y dirán a los montes cubrirnos y a los collados caed sobre nosotros. O sea, vas a querer morir porque estás sufriendo tanto, ¿verdad? Que vas a tener este sentir de eh, rendimiento, como decir, ya no puedo más, ¿verdad? Pero eso es una referencia indirecta, que esa es la palabra técnica que se usa, a lo que nos dice el Señor que va a experimentar la gente durante la gran tribulación. En Apocalipsis 6, del 10 al 16, dice,
y clamaban a gran voz. Esto nos está narrando el apóstol Juan que ve el futuro, ¿verdad? Y él ya lo ve como algo que ya pasó, ¿verdad? Porque está viendo eh, la reacción de la gente durante ese tiempo de angustia, de tanta guerra nuclear y destrucción a nivel mundial. Dice, y clamaban a gran voz. Estos, los santos de la gran tribulación, dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Le preguntan, los creyentes que salgan de ese tiempo de la gran tribulación, que van a morir por su fe, van a ser perseguidos, van a ser decapitados. Le dicen al Señor, bueno, ¿cuándo van a ellos a sufrir las consecuencias de lo que nos hicieron? Dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hay un número de personas creyentes que van a morir durante ese tiempo señalado, está marcado ya, y mientras ese número no se complete, no puede el Señor todavía dar rienda suelta a las consecuencias para el mundo incrédulo de esa era. Dice, estos acontecimientos serán durante la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Es a esos 7 años que donde va a gobernar el anticristo. De los últimos 3 años y medio específicamente son tiempos de persecución para Israel y para el creyente en Cristo Jesús. Israel ya eh, estará abriendo sus ojos a su Mesías, ¿verdad? Y vienen a Jesús en miles de creyentes, pero van a sufrir. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se cubrió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esta a veces porciones se espiritualiza, ¿verdad? Y se dice, eso no se puede explicar, ¿verdad? Pero he escuchado hermanos con bastante conocimiento de las escrituras que describen como que si esto fuera un evento nuclear que causa una nube que tapa el sol, ¿verdad? Que se ve rojizo el cielo, como que la luna estuviera hecha sangre, ¿verdad? Eso de que tiembla la tierra, ¿verdad? Como que causa es un evento catastrófico, ¿verdad? Causa que eso de que las estrellas caen es como que si fueran misiles, ¿verdad? Y yo les he mostrado videos de cómo se ve cuando hay ataques así, pareciera luz, especialmente en la noche, como que fueran estrellas que se están cayendo. Está viendo un desastre a nivel mundial, ¿verdad? Y dice que causa que la tierra, ¿verdad? Se afecte por esto, dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ven, caed sobre nosotros. Es la misma referencia que en Oseas se da. Van a decir, por haber rechazado el amor de Dios, por haber rechazado el mensaje de perdón, de gracia en Cristo Jesús, van a sufrir las consecuencias de a dónde llega el ser humano sin Cristo. El ser humano sin Dios es egoísta, es cruel, ¿verdad? No le importa destruir con tal de sentirse poderoso y ganar, ¿verdad? Y eso es lo que allá vamos, ¿verdad? Como mundo, como nación, ¿verdad? El punto de una destrucción, dice la palabra que si el Señor no viniera, nadie sobreviviría. O sea, llega a lo peor el nivel de la humanidad, ¿verdad? Sin Jesús, ¿verdad? Pero
ven la referencia indirecta que encontramos en Oseas capítulo 2 versículo 10 hablando de que la gente va a decir, no queremos enfrentar las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro rechazo de Jesús. Queremos morir, preferimos que nos caigan encima los montes, preferimos que quedar, como quien dice, quedar muerto parado en su necedad, ¿verdad? En su rebeldía, ¿verdad? No, no queremos enfrentar lo que viene, ¿verdad? Mejor morir, ¿verdad? Esa es la referencia indirecta que encontramos en el libro de Oseas, ¿verdad? Así que vamos a aquí, déjenme darles aquí, el versículo 8 es de Oseas 10:8 que va en referencia con el capítulo 2 que habla de los espinos y cómo el pecado, las consecuencias del pecado. O sea, lo que estamos haciendo es ver eh, ayuda para este tipo de estudio. Hay aplicaciones, por ejemplo, una aplicación que se llama la Biblia paralela. La Biblia paralela lo que hace es que va a poner versículos donde los mismos términos o tal vez la misma palabra, una oración se juntan, ¿verdad? Entonces uno puede ver una referencia indirecta, lo que el Señor le está hablando a Israel en su momento, ¿verdad? Esto vas a sufrir un cumplimiento cercano, pero hay una referencia indirecta a algo que va a pasar en el futuro. Eso se puede resumir en un término que muchas veces se usa, que es la historia se repite. La historia se repite porque pasó a Israel y va a pasar a nivel mundial también. Por el rechazo, la gente no quiere ver a Jesús como el rey, ¿verdad? Habrá unos que sí y ellos son los que reciben ese descanso que el Señor promete y habrá otros que no, que van a recibir las consecuencias de esa maldición del pecado, ¿verdad? De ser, eh, tener ese sufrimiento, ¿verdad? Y lo vemos en las escrituras cumpliéndose uh, de una manera cercana y de una manera lejana. Vamos a ver la promesa, porque hemos visto ya dos profecías, ¿verdad? Israel iba a ser sitiada, espinos, iba a sufrir angustia, iba a perder la identidad como nación, ¿verdad? No, no como individuos, obviamente el judío prevaleció y prevalece y prevalecerá mientras el Señor exista, dice él, mientras los cielos y la luna y las estrellas existan, el sol y la luna, va a existir Israel, ¿verdad? Así que todos estos intentos de destruirla por naciones islámicas no se va a dar porque el Señor le ha prometido que va a existir eh, mientras existe el sol y la luna, ¿verdad? Así que habemos esos cumplimientos o esas profecías de cumplimiento cercano y lejano, también vemos la referencia indirecta en estas, aplicándola, ¿verdad? Estas porciones, pero siempre queremos incluir la promesa, porque así es el Señor, da la advertencia y da la solución, da la profecía y da la promesa, ¿verdad? Y estamos en Oseas capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 14 en adelante. Es aquí, es del 14 al 20. Dice, y pueden ir pensando, ¿dónde se va a cumplir esto? ¿Cuándo se va a cumplir? De acuerdo al cumplimiento lejano, se va a cumplir cuando el Señor venga en su segunda venida y en el milenio durante su reino. Dice, pero he aquí que yo la atraeré. Está hablando Dios de Israel. Sí va a sufrir, dice, pero yo voy a tener compasión de ella, la voy a llevar al desierto, dice aquí. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, feliz porque era libre. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, que quiere decir esposo, marido, ¿verdad? Y nunca más me llamará Baali, que quiere decir Señor, ¿verdad? Va a haber una relación íntima entre Israel
con su Dios, ¿verdad? Pero el que toma la iniciativa es el Señor, la busca, le habla dulcemente, la lleva a un lugar de descanso, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir, dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, de sus amantes, ¿verdad? Sus dioses paganos, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Está hablando Dios de un cambio en el sistema del mundo. Ya no va a haber guerra, ya no va a haber espada, dice, ni arco, no va a haber ataques contra Israel, ¿verdad? Porque yo te voy a mantener segura en un tiempo donde va hasta la tierra, los animales ya no van a atacarse los unos a los otros, ya no va a haber esta destrucción que vemos por el pecado, ¿verdad? Ese deseo de atacarse, ya no va a haber un tiempo de justicia, de juicio, o sea, de entendimiento, de benignidad y de misericordia. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Israel va a ver a su Mesías, ¿verdad? Va a tener a su Dios. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Se van a reunir todos otra vez, todos los judíos a su tierra, vendrán dice, subirán de la tierra, saldrán de diferentes naciones para reunirse en su lugar, ¿verdad? Sigue la promesa, dice, porque quitaré de su boca, ok, esto ya leímos, el día de Jezreel será grande. Así que, ¿dónde está esta referencia? A ver, déjeme regresar. Um, que ¿Por qué decimos que se va a cumplir? Bueno, hay profecías paralelas a esta que encontramos en Isaías, que dice que va a llegar el tiempo que durante ese milenio, por 1000 años, el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 nos habla de esto, que cuando el Señor venga, va a alterar el ambiente, ¿verdad? Ya no van los animales a quererse destruir, atacar, eso nos habla Isaías, ¿verdad? Vemos esta promesa que está lejana al cumplimiento en el tiempo del profeta, porque está en nuestro futuro todavía. Acuérdense, si el Señor nos lleva, vienen los 7 años de gran tribulación y al final de esos 7 años viene el Señor con nosotros a reinar por 1000 años. Y es en ese tiempo de los 1000 años que se aplica esto, que el Señor atrae a Israel para que esté en su tierra en paz, esté en armonía con las naciones, habrá estabilidad ambiental, ya no va a haber muerte como nosotros experimentamos en nuestro tiempo. Dice que el niño morirá de 100 años, o sea, la gente va a volver a vivir mucho. Va a haber cambios atmosféricos para que haya eh, esa manera de vivir en estabilidad como el Señor lo quiso en el paraíso, en el tiempo del Edén. Va a haber un tiempo donde Satanás ya no va a poder confundir, engañar a la gente, va a ser atado por 1000 años. Y esa es la referencia del cumplimiento lejano. El Señor está narrando, sí hay una promesa, sí hay esperanza. Vas a sufrir las consecuencias por tu desobediencia y por tu decisión, pero yo te voy a traer otra vez, te voy a mostrar mi amor, te voy a hablar, dice, voy a hablarte de una manera al corazón, ¿verdad? Como de una manera dulce, tierna, ¿verdad? Te voy a hacer que te, te acerques a mí, ¿verdad? Y vemos esa compasión de Dios, que en medio de tanto sufrimiento, de angustia, que sufrió Israel y que sufrirá en el futuro durante la gran tribulación, igual hay un tiempo de gracia para ella, ¿verdad? De un tiempo de misericordia. Y pues podemos ver las referencias indirectas también, porque está hablando de un tiempo que aquí cuando el profeta está narrando esto,
la gente no la podía aplicar a los tiempos tan lejanos como nosotros podemos verlo porque tenemos todas las escrituras. Ya los apóstoles nos lo explican, las mismas escrituras se interpretan a sí mismas, ¿verdad? Vemos referencias eh, paralelas, ¿verdad? En otros versículos, ¿verdad? Y eso les voy a añadir para la próxima semana las referencias del Nuevo Testamento a esta promesa, para que veamos cómo se aclara, ¿verdad? Lo que el Señor está transmitiendo, ¿verdad? Se va a cumplir, está en un futuro cercano, cuando el Señor venga a, a traer su reino, ¿verdad? A defender a Israel y venga a reunirnos, ¿verdad? A disfrutar de su reino, ¿verdad? Así que es importante entender, si el Señor nos lleva, como digo, después de 7 años, el Señor vendría a establecer este reino. Si el Señor viniera hoy, después de 7 años, empieza este tiempo de restauración, este tiempo de paz que el Señor va a traer, ¿verdad? Y de justicia, ¿verdad? Así que ahí está la promesa, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el Señor la está revelando a su pueblo primero, ¿verdad? Y a través de ellos vienen las escrituras para que nosotros podamos entender también el plan eterno de Dios, ¿verdad? Así que vamos a terminar con eso, la promesa, ¿verdad? Tenemos las profecías, déjenme ver aquí está el cuadro general. Capítulo 2 versículo 6 se cumple en el año 72 porque los espinos, la muralla, el asedio, la destrucción vino a Israel en ese tiempo a través de los asirios. Lo mismo la profecía del versículo 10. En el 14 al 20 del capítulo 2 de Oseas tenemos la promesa que ya nos habla indirectamente de lo que va a pasar en el tiempo del milenio. Aquí vemos la segunda venida. En el versículo 14 al 20 vemos los tres cumplimientos en la gran tribulación, en la segunda venida y en el milenio. Y la profecía del versículo 11 no nos alcanzó el tiempo para hablar porque es mucho material, pero ni siquiera pudimos ver las referencias del Nuevo Testamento acerca de las promesas, pero ahí están, ¿verdad? Tenemos que escudriñarlas, ¿verdad? Pueden verlas en Apocalipsis capítulo 19, que nos habla del milenio, y en Isaías 66, por ejemplo, que habla de la restauración de Israel, que como los animales ya no va a haber ese deseo de um, destruirse, ¿verdad? Esa parte de la maldición del pecado, pero vemos el cumplimiento lejano en esos tres aspectos, ¿verdad? Tanto para Israel como para el mundo entero, ¿verdad? El mundo que rechaza al Señor y el mundo que recibe al Señor para escapar de lo que viene, ¿verdad? Así que siempre los estudios proféticos tienen esa idea, ¿no? De que darle la esperanza de salvación que todavía existe para el que esté dispuesto a creer en el Señor Jesús como el Mesías, ¿verdad? Alguien que vino a restaurar, vino a darnos la oportunidad de escapar de lo que viene, ¿verdad? De lo que está profetizado. Así que la salvación del Señor es un regalo perfecto y completo que envuelve todas las esferas, la esfera física, la esfera emocional, la esfera espiritual, ¿verdad? Él vino a darnos vida abundante en la tierra y en la eternidad, ¿verdad? Aún después de la muerte, ¿verdad? No es algo como lo que ofrece la religión, que es algo un peso que tienes que hacer, no, es un regalo que se recibe por fe, un regalo que nadie nos lo puede quitar, ni aún la muerte nos puede quitar el regalo de salvación, de escapar de todo lo que viene por la fe en Cristo Jesús. Así que si usted no tiene este regalo, no tiene seguridad de salvación, no tiene esperanza de vida después de la muerte, en Jesús está todo. Está el poder para resucitar, está el poder para eh, vivir con Él para siempre y que Él sea el Rey de nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro Creador, el Rey que vendrá a reinar aquí en la tierra y para siempre por nosotros y con nosotros. Así que vamos a orar y
Si usted quiere recibir este regalo por fe en Cristo Jesús, esta es su oportunidad, no se quede atrás, venga a ser parte de la familia de Dios. Amado Padre, Señor, gracias te damos porque tú todo lo sabes, todo lo puedes, Señor, tú anuncias el fin. Desde el principio, Señor, has usado a tus profetas, a tus apóstoles, Señor, para darnos claridad, darnos dirección, Señor, de lo que las consecuencias de nuestros desvaríos, de nuestras decisiones, de nuestra ingratitud, de nuestra idolatría, Señor, ver otros dioses, hacernos imágenes de dioses a nuestros gustos que toleran y aceptan lo que nosotros queremos, Señor, de no entender tus propósitos con Israel, Señor, de no entender tu gloria, Señor. Padre, perdona, Señor, toda esa confusión que ha habido en nuestra manera de ver las cosas. Ayúdanos a entender tus planes eternos de restauración de la tierra, Señor, de tu creación, de poder traer nuevamente estabilidad a tu creación, donde no haya más muerte, no haya más odio ni guerra, Señor, no haya más egoísmos. Gracias por Jesús, porque Él es el que logra todo esto con su muerte, su resurrección, su victoria sobre el pecado, sobre Satanás, Señor. Él es victorioso. Reconocemos que solamente Él es digno de toda adoración. Él es el único Señor de señores, Rey de reyes. Él es el único Dios verdadero, Señor, y por fe reconocemos que Él es el único Salvador. Señor, escucha los ruegos de las personas que quieren venir a Él hoy, Señor, y declararlo como su único dueño, su Señor, su creador, ¿verdad? Y como pone Él, ¿verdad? El único amor de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, y verte como el, el Dios verdadero que eres, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu amor permanente, tu amor fiel, tu amor eh, perfecto, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor, y rogamos por cada persona que desea entregar su corazón a ti, Señor. Ven a ellos, llénalos de tu espíritu para que puedan entender tu palabra, Señor, y tener una relación cercana contigo. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. A Él toda la gloria. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su sintonía.